Cada vez que se acerca el momento de realizar una convocatoria de la selección española por parón de selecciones, somos muchos los que sacamos esa vena de entrenador y damos nombres que nos llevaríamos convocados. Y precisamente en este vídeo vengo a hablar de futbolistas que desde mi punto de vista merecen una oportunidad con la selección. Seguramente en alguna ocasión hayáis escuchado en contexto selección española a alguien de vuestro entorno decir que no se hubiese llevado a este jugador para llevarse a este otro jugador. Es más, puede que en alguna ocasión esa persona haya sido tú o haya sido yo. Que lance la primera piedra quien ande libre de pecado. Pero en este vídeo vamos a ir un pasito más allá. Y no vamos a hablar a posteriori, sino que vamos a hablar a priori, dando una lista de jugadores que desde mi punto de vista merecen una oportunidad en la selección española, para que así, si encima luego el seleccionador Luis de la Fuente los convoca, podamos sacar pecho y decir, yo lo dije, nosotros lo dijimos aquí en el canal hablando de qué jugadores tenían o no tenían que ir. Así que para hacer este vídeo la primera pregunta que hay que realizar es, ¿a quién llevarías a la selección que no sea muy habitual? Y a mí la respuesta que se me viene en un primer momento a la cabeza es el lateral izquierdo que ha participado en más goles de las 5 grandes ligas europeas, que encima es líder en su liga, que es la Bundesliga. Efectivamente, hablo de Alejandro Grimaldo, que en el pasado mercado de verano llegó al Bayer Leverkusen a las órdenes de Xabi Alonso, llegaba procedente del Benfica y se ha convertido en un jugador indiscutible que encima está siendo muy importante para el técnico de Donosti. Pero ya en el Benfica era un jugador que llamaba la atención, que ya entraba por el ojo, que lo vimos jugar en alguna ocasión seguramente en Champions o en la Liga Portuguesa, porque por ejemplo se enfrentó un año frente al Fútbol Club Barcelona. Pero voy a ir un poquito más atrás todavía que el Benfica, porque llama bastante la atención que Alejandro Grimaldo, siendo español y habiendo pasado por la cantera de dos grandes clubes españoles, como es el caso del Valencia Club de Fútbol y el Fútbol Club Barcelona, nunca haya tenido una oportunidad en la primera división española. Sí que pasó por segunda división española, donde estuvo jugando un total de 4 años en el Fútbol Club Barcelona B, aunque solo un año lo hizo como titular indiscutible, la temporada 2014-2015, donde precisamente acabó con 4 goles y con 5 asistencias. También creo que es conveniente decir que en 2013 Alejandro Grimaldo se rompió el cruzado y esto le fastidió mucho tanto en la temporada 12-13 como en la temporada 13-14. La única temporada que jugó al completo en el Fútbol Club Barcelona B fue precisamente esta que comento, la 14-15, donde hizo 4 goles y también dio 4 asistencias. Ya desde un primer momento se demostraba que Alejandro Grimaldo tenía importancia en ataque, tenía influencia en ataque y aparecía mucho en ataque. No se quedó en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, seguramente esto tuvo que ver con que Jordi Alba, por aquellos años donde el Barça venía de ser campeón de Champions en 2015, estaba en un nivel escandaloso. También vimos que fue campeón unos años antes con la selección española en la Eurocopa 2012. Entonces Jordi Alba era intocable en el Fútbol Club Barcelona de Luis Enrique y Grimaldo tuvo que probar fortuna fuera del Fútbol Club Barcelona. Lo llamativo es que ningún equipo español apostó por él, se acabó marchando al Benfica por algo más de 2 millones de euros y llegó en invierno del 2016, tuvo 6 meses de adaptación, fue entrando en las siguientes temporadas ya en el conjunto portugués, pero fue en estas últimas 5 temporadas que tuvo en Benfica donde lo hemos visto que ha tenido muchísima participación en cuanto a goles y asistencias. Es más, la temporada pasada Alejandro Grimaldo entre Liga y Champions, como ya estáis viendo aquí en este gráfico, participó en 7 goles y 16 asistencias, pero es que en la anterior, en la 21-22, marcó 5 goles y dio 8 asistencias. Lo que vengo a decir que el inicio que le estamos viendo este año en el Bayer Leverkusen no es algo que sea novedoso, no es algo que nos pille por sorpresa, no es que digamos, vaya, Alejandro Grimaldo de buenas a primera está haciendo goles y está dando asistencias. No, esto lleva mucho tiempo haciéndolo. Lo que ocurre es que en la liga portuguesa quizá no se le daba tanto bombo como se le está dando en la Bundesliga, porque claro, al final también la Bundesliga es una de las 5 grandes ligas de Europa, está su equipo líder en esta por delante del Bayern Múnich. Hablamos de el equipo de moda probablemente del fútbol europeo, con futbolistas de muchísimo nivel como el caso de Florian Wirtz, de Boniface, de Frimpong, de Ezequiel Palacios, y esto pues le está poniendo más en el foco que nunca. Pero Alejandro Grimaldo ya era un jugador en sus años en Portugal que tenía muchísima influencia en ataque. A esto sumarle que también en Alemania está jugando de carrilero con 3 centrales por detrás, cosa que le beneficia porque Alejandro Grimaldo siempre ha sido mucho mejor
en fase de ataque que en fase defensiva. Con esto vengo a decir que los tres centrales le permiten que a su espalda no sufra tanto y él se pueda centrar mucho más en aparecer en ataque y en influir como lo está haciendo. También, por cierto, hablar del gran golpeo a balón parado que tiene Alejandro Grimaldo, que ya le hemos visto algún gol de falta esta temporada, como por ejemplo el que le hizo al Bayern Múnich en la Bundesliga. Y otro punto que yo también destacaría sobre Alejandro Grimaldo es que es un futbolista que, a pesar de que la mayoría del tiempo lo pasa en banda izquierda como carrilero e incluso en momento lo vemos que actúa casi como extremo, también hay momentos en los que aparece por dentro, porque esto es algo que está realizando Xabi Alonso para intentar generar superioridad, bien en el juego interior y también en el juego exterior. Y es que a veces Alejandro Grimaldo o Frimpong, dependiendo de cuál sea la necesidad que hay en ese momento de jugada, uno de los dos carrileros aparece por dentro y es un mediocampista más, algo que también, por ejemplo, se está viendo en el Girona de Michel con Miguel Gutiérrez, el lateral izquierdo, que a veces aparece en el medio del campo, con Zinchenko en el Arsenal, es algo que ya se vio la temporada pasada y este año también se está viendo, o incluso el curso pasado lo vimos con Stones en el Manchester City, jugador que empezaba de lateral derecho algunos partidos, pero luego pasaba al medio del campo. Hemos hablado del líder de la Bundesliga, donde aquí hay un jugador español que creo que está haciendo méritos suficientes para ir convocado con la selección española, y ahora tenemos que hablar del líder de la Liga Española, que es el Girona Fútbol Club en solitario y que tiene varios jugadores españoles que podrían tener esa oportunidad también de ir convocados con España. Voy a empezar hablando por Miguel Gutiérrez, jugador que, como ya he mencionado antes, juega en la posición de lateral izquierdo, pero claro, el tema del lateral izquierdo es que tiene muchísima competencia. Hablamos de Gallá, Valde y Fran García, que son los más habituales para Luis de la Fuente, pero podemos luego también mencionar a Cucurella, al recién mencionado Grimaldo, también Alex Moreno, el jugador del Aston Villa, Juan Miranda, el jugador del Real Betis, el propio Miguel Gutiérrez. Entonces, no sé yo si lo va a llevar, me sorprendería bastante, pero por méritos de Miguel Gutiérrez podría tener una oportunidad para ir con la selección española. Otro nombre, Eric García, un futbolista que en el Fútbol Club Barcelona era considerado meme para muchas personas, se ha convertido en un jugador importante para Michel, sobre todo en la salida de balón. Entonces creo que también podría tener una oportunidad como cuarto central de la selección española, encima teniendo en cuenta que ya conoce lo que es el grupo, ya conoce lo que es la dinámica de la selección española. Pero sin duda alguna, si hay un futbolista del Girona que merezca ir a la selección española, es el líder del líder, el jugador que lidera el centro del campo y el jugador que le da sentido al Girona Fútbol Club. Me refiero a Aleix García, que, por cierto, no sé si lo sabéis o no, tiene 26 años, lo que me parece que es la edad perfecta para llevarlo a la selección española. Aleix García, que es un jugador que sale de la cantera del Villarreal en su momento, que lo ficha el Manchester City porque le veían un techo y un potencial altísimo, no acaba alcanzando ese techo y ese potencial, al menos con la edad esperada, y cuando acaba contrato con el Manchester City se marcha a Rumanía intentando relanzar su carrera, luego se marcha a Eibar en segunda división, posteriormente llega al Girona, que se encontraba con Michel en segunda división, aquí se le entregan las llaves del equipo y desde entonces pues siempre ha sido el jugador que le ha dado sentido al juego en el medio del campo y en la organización al Girona Fútbol Club. Ya el año pasado en primera división fue muy importante y este año en lo que estamos viendo de temporada hasta el momento es que está haciendo absolutamente de todo. Es más, se comentaba que el hecho de que se hubiese marchado Oriol Romeu le iba a perjudicar probablemente a Aleix García porque no iba a tener un escudero a su espalda y entonces iba a tener que implicarse mucho más en fase defensiva, y esto pues muy probablemente le fuese a perjudicar a la hora de aparecer en campo rival. Pues finalmente nos estamos dando cuenta que sin Oriol Romeu a su lado, Aleix García ha adquirido todavía más peso dentro del equipo del Girona, porque es un jugador que te organiza juego, es un jugador que te permite avanzar y ganar metros con sus pases en largo, que tiene una muy buena toma de decisiones en metros finales, y aquí pues el ejemplo perfecto está en que lleva 3 goles y 4 asistencias en 12 jornadas ligueras, y luego es un futbolista que también recupera muchísimo en campo propio. Vale que normalmente suele necesitar de la figura de un jugador más de perfil defensivo a su lado. Yángel Herrera también le está ayudando mucho en este inicio de temporada porque es un futbolista muy de ida y vuelta. David López, cuando ha estado disponible, también es un jugador que le ha ayudado mucho. Incluso Juanpe lo hemos llegado a ver en algún partido jugar
respaldando a Aleix García, y esto también pues se entiende gracias a que Arnau Martínez y a Miguel Gutiérrez, como hemos comentado antes con Grimaldo, a veces se mete por dentro para respaldar la figura de Aleix García, respaldar la figura del mediocampista, y estamos viendo pues que le está dando y está dotando de sentido al Girona en la creación de juego. Un Aleix García que en la selección española yo creo que podría actuar tanto de 6 como de 8. Puede jugarte en un doble pivote como organizador junto a Rodrigo Hernández, y también te podría llegar a jugar en ese perfil de Fabián Ruiz, en ese perfil de Mikel Merino, de tener incluso un poquito más de importancia en campo rival, porque es un jugador que también tiene bastante calidad y que también tiene piernas para jugar en ese ida y vuelta. Entonces yo como 6 lo veo, como 8 también lo veo. El único problema que veo con el tema de Aleix García es que la línea del medio del campo, cuando hablamos del fútbol español, y esto no es que sea algo reciente, esto es algo que lleva ocurriendo pues desde que España probablemente fue campeona del mundo, siempre ha sido la mejor. La línea de medio del campo siempre ha sido la mejor que ha tenido la selección española. Son muchos los que van y muy buenos, pero también son muchos los que se quedan fuera y también son muy buenos. Entonces vamos a ver si le da o no la oportunidad Luis de la Fuente en algún momento a Aleix García, pero creo que se la merece. Y también hay que tener en cuenta que Luis de la Fuente es un técnico que tiene la posibilidad de llevar 26 convocados y no está llevando nunca a 26 futbolistas a la convocatoria. Siempre suele dejar 1, 2 cupos libres. Entonces podría ser interesante que en esta convocatoria pues ocupase esos cupos y se llevase a Aleix García y se llevase a otro jugador, y así pues podría llegar al menos a probarlo en los entrenamientos, verlo de cerca en los entrenamientos, y luego pues ver si podría o no llegar a debutar con la selección absoluta, porque en categorías inferiores sí que tuvo bastante importancia en su momento Aleix García, porque como bien comento, en el Villarreal pintaba que iba a ser un chaval escandaloso, en el Manchester City pintaba que iba a ser un chaval escandaloso. Claro, como ahora estamos tan acostumbrados a que ya con 19, 20 años están todos los jugadores comiendo el mundo, que se lo digan si no a Pedri o Gavi, pues parece que si explotas con 24, 25, 26 vas tarde, pero es que está en muy buena edad Aleix García, y el rendimiento que está dando en primera división me parece que es escandaloso. Hablando y siguiendo en esta línea de medio del campo, hablaría de otro perfil de mediocampista, pero me quedaría también, como bien comento, en esta línea de medio del campo, y es el perfil del 10. Ese Isco Alarcón, ese Brais Méndez, que están haciendo un inicio de temporada espectacular y que creo que a la selección española le es muy necesario el perfil de estos jugadores, y me voy a trasladar al Mundial de Qatar 2022. Cuando a Pedri se le acababa la gasolina, no había un jugador de la calidad para aportar un último pase y aportar magia por dentro para así desatascar el partido. Yo creo que esto a España le iría muy bien, y no creo que España esté en la tesitura de poder permitirse dejar fuera de la convocatoria a un futbolista de la calidad en el último tercio del campo de Isco Alarcón o de Brais Méndez. Yo personalmente me llevaría a uno de los dos. Entiendo que los dos no te los lleves porque son cromos repetidos, pero creo que al menos uno de los dos, por el gran rendimiento que están dando en sus clubes, merecen una oportunidad. Isco es el motor del Real Betis Balompié, más teniendo en cuenta que no está disponible Nabil Fekir. Bueno, ya ha vuelto de la lesión, pero en este tiempo atrás no había estado disponible Nabil Fekir, e Isco se ha echado al Real Betis Balompié a su espalda. Y luego hay que hablar también de Brais Méndez, que es uno de los jugadores más en forma de la Real Sociedad. Entonces yo personalmente creo que estos dos futbolistas están haciendo méritos suficientes para ir con la selección española. Hablando de la Real Sociedad, otro de los jugadores que está muy en forma, aparte de Take Kubo, que este no nos lo podemos llevar con España más allá de que a muchos nos gustaría, y aquí me incluyo porque a mí Take Kubo me parece que es un jugador escandaloso, el que también está a un nivel espectacular en la Real Sociedad es el portero, es Remiro. Pero yo entiendo que Remiro, a pesar de que él está haciendo méritos propios para ir a la selección española, lo tiene muy complicado, porque ya con Luis Enrique ocurría y con Luis de la Fuente más de lo mismo. Da la sensación de que la portería de la selección está cerrada, es una posición muy delimitada, y hablamos de Unai Simón como portero titular, Kepa Arrizabalaga, David Raya como porteros suplentes, y a veces también hemos visto que Robert Sánchez ha tenido esa oportunidad. Remiro ¿podría ir a la selección? Sin duda alguna. Álvaro Valles, por ejemplo, incluso de la Unión Deportiva Las Palmas, que está teniendo unos números que ya no solo es que sea de los mejores porteros de la liga a nivel estadístico, es que también a nivel europeo.
pero considero que a pesar de que estén realizando méritos para ir, sobre todo Remiro, yo destaco a Remiro por encima incluso de Álvaro Valles, lo tienen muy complicado porque la posición de portero, como bien he comentado, en la selección española está marcada y está cerrada. Y para cerrar, precisamente con el tema del medio del campo, otro jugador que a lo mejor alguien me puede llegar a mencionar, Salva, estaría bien que le diesen una oportunidad con la selección española porque lo está haciendo realmente bien en su equipo, que es el Valencia Club de Fútbol. Javi Guerra, un futbolista que está teniendo un gran impacto en esta primera división española. Ya el año pasado, cuando debuta, llama la atención, pero es que este año directamente se ha convertido en el líder del centro del campo del Valencia Club de Fútbol. Pero al estar en dinámica de sub-21, yo creo que se le va a mantener esa dinámica de sub-21, tendrá tiempo para llegar a la absoluta, es carne de absoluta, pero de momento creo que tendrá que conformarse con seguir yendo a la sub-21. Una posición que no he comentado, bueno, sí, lo he hecho con la mención a Eric García cuando he hablado del Girona, pero quiero adentrarme un poquito más en ella, es la posición de central. Una posición que, por cierto, ha estado muy en duda en un pasado aquí en el fútbol español porque no encontrábamos una pareja de centrales a la que darle continuidad. Es más, en el último mundial tuvimos que jugar con Rodrigo Hernández, que no era central de central, una posición pues que ahora viéndolo con perspectiva dices, no tuvo mucho sentido aquello cuando es el mejor mediocampista del mundo en la actualidad y ya en ese momento era también el mejor mediocampista del mundo. Pero ahora que hemos conseguido darle continuidad al Lenormand Laporte, creo que esto hay que reivindicarlo, hay que seguir dando continuidad a la pareja de centrales de España nacidos en Francia, pero bueno, nacionalizados español y jugando con nuestra selección española, así que alele blé, cantamos la marsellesa si es necesario, pero mientras estén dando el rendimiento que están dando con España, pues obviamente los vamos a defender a capa y espada, e incluso si acabasen pegando un pequeño bajoncito, pues bueno, les seguiremos defendiendo a capa y espada, pero con el bajón que ha tenido David García, el central de Club Atlético Osasuna, yo personalmente propondría probar a otro central, ya que David García tampoco es que fuese uno de los centrales titulares de la selección, porque como bien comento, hemos conseguido continuidad tanto en Laporte como en Lenormand, y era el cuarto central de la selección española junto a Pau Torres. Yo intentaría dar una oportunidad porque creo que se lo merecen Zubeldia de la Real Sociedad, que incluso para mí Zubeldia está en la Real Sociedad mejor que Lenormand esta temporada. Hablaría también de Mario Hermoso, que ya el curso pasado lo hizo muy bien con el Atlético de Madrid, sobre todo post-mundial. Premundial es difícil salvar a alguien en el Atlético de Madrid y en este inicio de campaña también está realmente bien Mario Hermoso. E incluso hablaría de un jugador que sí que ya tiene pasado en la selección española, como es Íñigo Martínez, pero como parece estar olvidado porque en el Athletic Club de Bilbao la última temporada que tuvo fue lesionado, en el Fútbol Club Barcelona no terminaba de arrancar, pero ahora ya en los últimos partidos sí que lo hemos visto jugar de titular y encima a un gran nivel, como fue en el partido frente a la Real Sociedad o en el partido frente al Real Madrid. Creo que sería un nombre que estaría bien tirado y que podría tener esa oportunidad de volver a la selección española. Así que este ha sido el vídeo de jugadores que yo creo que merecen una oportunidad para ir con la selección española. Entiendo que no todos van a ir con la selección española, pero he tirado varios nombres que imagino que Luis de la Fuente habrá considerado para la próxima convocatoria. Para cerrar el vídeo, yo quiero que ustedes me dejéis en comentario qué jugador que no suele ser habitual os llevaríais vosotros a la selección. Por cierto, si yo me tengo que quedar solo con uno, me quedo con Grimaldo, y si tengo que hacer un top 3, me quedaría con Grimaldo, me quedaría con Aleix García, y yo personalmente me decantaría por Isco Alarcón, pero entiendo que alguno me hable de Brais Méndez, o me hable de Javi Guerra, o me hable de algún central, pero personalmente me decantaría por Isco Alarcón. Barrio un poquito para tierra, porque para quien no lo sepa, Isco es paisano de un servidor, pero bueno, no es que me lo llevase a la selección española porque sea mi paisano, sino porque creo que está dando un grandísimo rendimiento en el Real Betis Balompié, y creo que la figura de Isco Alarcón le iría muy bien a la selección española como revulsivo para entrar a partir del minuto 65-70 para cambiar y desatascar partidos cuando estuviésemos jugando contra selecciones en bloque bajo, algo que por cierto se le suele presentar bastante a nuestra selección española, porque cuando juega contra selecciones inferiores se suelen meter atrás. Pero bueno, espero respuesta de ustedes por los comentarios, estaré encantado de leeros, y ya que vais a comentar, pues podéis también dejar un me gusta, podéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y así nosotros seguiremos viéndonos en próximos vídeos.